Darwin sigue reinando. Darwin reina. La teoría de la evolución es un paradigma absoluto que mantiene prisionera a toda la inteligencia. Hay muchas personas que, involuntariamente, son prisioneras de este engaño, pero estas personas pronto serán libres, porque ahora la poderosa ilusión de Darwin puede ser refutada de manera rigurosa y científica. Lo que acabamos de escuchar no son las palabras de un pseudocientífico, sino las palabras del profesor John Sanford, uno de los genetistas más importantes del mundo. Pero ¿cómo llegó John Sanford, un científico de fama mundial, a formular una teoría que contradice décadas de estudio y experimentación de sus colegas? Para comprender bien el alcance revolucionario de esta teoría, debemos dar un paso atrás y empezar desde el principio de esta historia. Hoy hablaremos de la teoría de la entropía genética. Una teoría compleja, fascinante, pero también sumamente divisiva. Como es fácil imaginar, la teoría del profesor Sanford ha provocado reacciones muy fuertes en el mundo científico. La negación de la validez de las teorías neodarwinianas le ha costado feroces críticas y el distanciamiento de parte de la comunidad científica dominante. ¿Pero qué descubrió tan importante el profesor como para llevarlo a rechazar años de investigaciones y estudios? John Sanford se graduó en 1972 en la Universidad de Minnesota, donde luego se especializó en genética vegetal. De 1986 a 1998 fue profesor asociado de ciencias hortícolas y también fue profesor honorario asociado de botánica en la Universidad de Duke. A lo largo de los años, el profesor ha publicado más de 70 artículos científicos y ha registrado 32 patentes. En la Universidad de Cornell, Sanford junto con su equipo desarrolló el sistema de entrega de partículas biolísticas, la llamada pistola de genes. Gene Gun es un método para introducir ADN extraño en una célula, con el objetivo de crear organismos transgénicos. Este es actualmente el método de transferencia directa más utilizado para transformar las células vegetales. El profesor ha sido galardonado 2 veces con el prestigioso premio Distinguished Inventor Award por la importancia de su investigación. Además de esto, el profesor ha fundado 2 empresas de biotecnología, Sanford Scientific y Biolistics. Una vez hecha esta breve introducción que deja claras las credenciales del profesor, entremos en el meollo de la discusión, y siendo Sanford un genetista, tenemos que empezar hablando del genoma. El genoma es el conjunto completo del material genético de un organismo, contenido en el núcleo de sus células y organizado en estructuras llamadas cromosomas. En el caso de los seres humanos, el genoma está compuesto por aproximadamente 3.000 millones de pares de bases de ADN que contienen la información necesaria para la construcción y el funcionamiento del cuerpo. Esta información está codificada en forma de genes, que son segmentos específicos del ADN responsables de la producción de proteínas y otras moléculas funcionales. El genoma puede compararse con una amplia colección de enciclopedias que funciona como un manual detallado para la construcción tanto de una sola célula humana como de todo el cuerpo humano. Aunque pueda parecer similar a un programa de computadora o a un sistema operativo, el genoma en realidad es mucho más sofisticado y avanzado que cualquier tecnología desarrollada por el ser humano. Cada año descubrimos nuevas maravillas en él, dándonos cuenta de que es aún más asombroso de lo que habíamos imaginado anteriormente. El proyecto Genoma Humano ha sido uno de los esfuerzos científicos más ambiciosos de la historia. Iniciado oficialmente en 1990 y completado en 2003, el proyecto Genoma tenía como objetivo mapear todos los genes de los seres humanos y determinar la secuencia de las bases químicas que componen el ADN humano. Este proyecto involucró a científicos y laboratorios de todo el mundo y representó un momento decisivo en la genética y la biología molecular. El genoma es la base de todo lo que conocemos y que llamamos vida. Pero según el profesor Sanford, el genoma responde a una ley universal, una ley con la que todos lidiamos cada día, la entropía. La entropía es un concepto que se interpreta y se define de diferentes maneras según la disciplina. Mientras que los físicos pueden tener una definición técnica basada en la termodinámica, los ingenieros o los científicos de la información podrían verlo desde una perspectiva diferente. Pero en su esencia, la entropía representa una simple verdad universal, la tendencia intrínseca de todo a dispersarse, deteriorarse, decaer
y acercarse al final. No es un concepto abstracto o alejado de nuestra experiencia cotidiana. Es algo que observamos y vivimos todos los días. Muchos lo reconocen como la ley de Murphy, esa idea de que si algo puede salir mal, saldrá mal. Ya sea un auto nuevo que empieza a mostrar signos de desgaste con el tiempo, o una casa que necesita mantenimiento constante, la entropía es esa fuerza constante y omnipresente contra la que luchamos diariamente en nuestra vida. Si todo tiende al caos, desde nuestra casa, al mundo exterior, hasta el universo entero, esta ley universal del desorden también se aplica a los seres vivos, y en específico a nuestro genoma. Intentemos simplificar un concepto, el del envejecimiento. En el cuerpo de un ser humano tenemos aproximadamente 3 nuevas mutaciones cada vez que una célula se divide. Esto, por ahora, según los científicos, es la razón por la que todos envejecemos. Todos nuestros sistemas empiezan a colapsar debido a este proceso mutacional, que acumula mutaciones degenerativas en nuestro genoma. Esta es básicamente la razón por la que hay un límite máximo en la duración de la vida. Pero según el profesor Samford, el problema no se limitaría al individuo, sino que es aún más grande. Hace décadas, un genetista famoso predijo que con solo una mutación por persona en cada generación, la degeneración y la extinción de la especie humana serían seguras. Los descubrimientos recientes muestran que la tasa de mutación es mucho mayor, con más de 100 mutaciones por individuo en cada generación. Esto implica que cada individuo lleva alrededor de un centenar de mutaciones que no están presentes en sus propios padres, y a su vez las transmite a sus propios hijos. Con cada generación, alrededor de 100 nuevas mutaciones se suman al genoma humano, y esta es una estimación conservadora. Se cree que la tasa de mutación podría ser aún más alta. En el panorama actual, cada uno de nosotros lleva decenas de miles de mutaciones negativas. La realidad es que todos somos mutantes y de manera significativa. Las estadísticas muestran que aproximadamente el 2% de los recién nacidos presentan defectos congénitos evidentes. Este porcentaje representa solo la punta del iceberg. La mayoría de las mutaciones son sutiles y no producen efectos inmediatamente visibles, justo como el óxido que se forma lentamente en un auto. No vemos cada átomo oxidarse, pero es el efecto acumulativo de estos átomos lo que produce el óxido visible. En relación con la acumulación de carga genética, hemos identificado en el ser humano más de 6.000 enfermedades genéticas mendelianas. Una enfermedad genética mendeliana es causada por una mutación en un solo gen, como la hemofilia, por ejemplo, que produce un efecto evidente y puede rastrearse a través de las generaciones. Entonces, según el profesor, cada ser humano transmite una serie de mutaciones a sus hijos, generación tras generación, y estas son tan pequeñas que no resultan evidentes, pero al sumarse al final, corren el riesgo de comprometer el funcionamiento de todo el ADN. Según los neodarwinistas, sin embargo, para detener esta deriva, intervendría la selección natural, que eliminaría las mutaciones negativas para dejar espacio a las positivas. Personalmente, mi especialización es en genética, con un enfoque específico en genética vegetal, selección y mejoramiento de plantas. Habiendo trabajado en este campo durante muchos años, me siento capaz de hablar con autoridad sobre la selección natural. La selección natural indudablemente tiene un papel, pero su ámbito de acción es extremadamente limitado. Aunque es posible seleccionar una mutación particular especialmente dañina, es difícil identificar y seleccionar la mutación deletérea típica, ya que sus efectos suelen ser demasiado sutiles para ser detectados. Es como los átomos de óxido en un coche. Son tan pequeños que no los notamos, y en consecuencia, no podemos eliminarlos. Por otro lado, es posible seleccionar una mutación particularmente ventajosa, por ejemplo, una que ayude a un organismo a adaptarse a condiciones ambientales específicas. Sin embargo, lo que es prácticamente imposible es seleccionar un solo nucleótido en el genoma, que representa solo una mínima fracción de la información genética total. Si se examina cuidadosamente la literatura especializada relacionada con la genética de poblaciones en los últimos años,
se descubre que muchos eminentes genetistas reconocen las incongruencias en la teoría neodarwiniana. Estas críticas, aunque son conocidas dentro de círculos académicos reducidos, no se han divulgado ampliamente al público o a la comunidad científica más amplia, permaneciendo casi como un secreto del oficio. El principal defecto lógico de la teoría neodarwiniana reside en la relación entre las mutaciones y la selección natural. Si la tasa de mutaciones es alta y la mayoría de estas mutaciones son dañinas, no existe un mecanismo de selección que pueda compensar efectivamente la entrada de mutaciones negativas. La selección natural solo puede eliminar una fracción de las mutaciones más dañinas, pero no puede contrarrestar una alta tasa de mutaciones negativas. Una analogía útil para comprender este concepto es la de un bote que se está llenando de agua. Si el agua entra en el bote más rápido de lo que podemos sacarla, al final se hundirá. De la misma manera, la selección natural solo puede lidiar con un pequeño porcentaje de mutaciones dañinas, pero no puede competir con una tasa de mutación excesivamente alta. Además de esto, se ha descubierto que las mutaciones beneficiosas y dañinas a menudo se encuentran cerca una de la otra en una secuencia cromosómica. Esta proximidad física dificulta que la selección natural distinga y seleccione entre las mutaciones positivas y negativas. Entonces, según el razonamiento del profesor, si encontráramos la manera de retroceder en el tiempo, no encontraríamos un genoma primordial, sino que encontraríamos un genoma puro. Un genoma libre de mutaciones dañinas, completo y perfectamente funcional. Un conocido genetista evolutivo ha señalado que genéticamente somos inferiores al hombre que vivía en las cavernas. Aunque es un ferviente evolucionista, reconoció la entropía genética humana. Pero esto no es algo completamente nuevo. De hecho, si examinamos las tradiciones culturales de diferentes sociedades, muchas sugieren la idea de antepasados superiores desde el punto de vista genético. Las antiguas escrituras, por ejemplo, ofrecen una perspectiva interesante sobre este tema. Analizando el Antiguo Testamento, de hecho, podemos rastrear la longevidad de los patriarcas. Comenzando desde Noé y pasando por las generaciones hasta Jesucristo, podemos observar un patrón. Este esquema ilustra una disminución en la duración de la vida, formando lo que en biología podríamos definir como una curva de decaimiento biológico. Cuando era joven y leí por primera vez estas partes de la Biblia, pensé que los números estaban exagerados, pero al observar la coherencia de la información, se puede notar una estructura precisa. Si alguien hubiera querido inventar esos números, ¿realmente habría creado una curva de decaimiento tan precisa? Este patrón sugiere que con el paso del tiempo, las escrituras registran una verdadera degeneración biológica. Nuestro genoma está sufriendo alteraciones y sus secuencias se modifican debido a las mutaciones. Estas modificaciones influyen en el funcionamiento de nuestro cuerpo. Desafortunadamente, todos somos susceptibles a estos cambios, que influyen en nuestra existencia tanto como individuos como especie en su conjunto. Con la secuenciación del ADN se detectaron amplias regiones que no codifican proteínas y que no parecen tener una función específica. Estas regiones, llamadas ADN basura, según algunos científicos, serían la prueba de la historia evolutiva de nuestro genoma y refutarían la idea de un genoma que apareció completo y funcional. Cuando el genoma fue mapeado inicialmente, se creía que gran parte de él era ADN basura, un concepto dominante alrededor de 2007. Sin embargo, con la finalización de la segunda fase del proyecto del genoma, conocido como Proyecto ENCODE, se arrojó luz sobre muchas funciones desconocidas del ADN. Los descubrimientos revelaron que más del 90% del genoma se transcribe activamente, lo que sugiere una funcionalidad sorprendentemente alta. Esto indica que debemos estudiar aún más cuidadosamente para comprender las funciones de las partes restantes del genoma. Pero aún más sorprendente fue el descubrimiento de que el genoma contiene múltiples niveles de mensajes superpuestos. Es como leer un libro en el que cada capítulo tiene significados ocultos incorporados además del significado obvio de las palabras.
Increíblemente, se descubrió que más del 50% del genoma se lee en ambas hebras de ADN, no solo en una como se pensaba anteriormente. Esto es comparable a leer una frase hacia adelante y encontrar un significado, luego leerla al revés y descubrir otro mensaje. Esto plantea dudas sobre la posibilidad de que tal complejidad pueda surgir a través de cambios aleatorios. Incluso en el mundo de la programación informática, cada bit de código, ya sea 1 o 0, está ahí por una razón. Nada se deja al azar. De la misma manera, el concepto de ADN basura está siendo cada vez más cuestionado a la luz de los nuevos descubrimientos. Si aceptamos la teoría de Samford y rechazamos la idea de que las mutaciones y la selección natural sean las fuerzas que han moldeado y perfeccionado el genoma, nos encontramos ante un dilema inevitable. ¿El genoma fue creado por una entidad externa o surgió espontáneamente como resultado de mutaciones y evolución? El profesor Samford parece no tener dudas. Se está volviendo cada vez más difícil explicar cómo pudo formarse el genoma, especialmente considerando sus múltiples niveles de información superpuesta. Nuestros mejores programadores informáticos tienen dificultades para concebir códigos de tal complejidad, lo que hace que la tecnología humana sea bastante rudimentaria en comparación con lo que observamos en el genoma. La investigación de Samford y la estatura científica del profesor hacen que la teoría de la entropía genética sea fascinante y genere muchas preguntas. Pero también es cierto que contradice todo lo que pensábamos saber sobre los procesos evolutivos y abre escenarios hasta cierto punto inéditos. El ser humano, y no solo él, sino toda la vida presente en nuestro planeta, ¿es el resultado de un diseño inteligente o el fruto del azar? Bien, por el momento nos detenemos aquí, pero háganos saber en los comentarios qué piensan y si les gustó el video suscríbanse al canal. Hasta la próxima historia.